Desde 1969 se encargó él de preparar a la Magdalena para la celebración del Paso. No es que él fuera el hermano mayor, pero se le confiaba esa tarea. Jaime, esto, lo he dicho, esto es tuyo. De hecho, incluso pagó horquilleros de su bolsillo en aquellos años malos. Fue más de 40 años vicehermano mayor de su cofradía y en alguna época ha sido también hermano mayor, hasta hace bien poco. Su intención siempre en aquellos años primeros fue hacer túnicas para que la gente pudiera salir acompañando a la Magdalena. Ya lo he dicho, estoy hablando de Jaime Reynoso Herrero. Personas que no les gustan, cuando alguien le dice, oye, ¿por qué no te vienes? Pues fijaros, en 1981 entró y estuvo 11 años en La Piedad. Le debió de gustar, digo yo. Hasta que algunos amigos de su propio trabajo, él era agricultor y otros amigos, le proponen fundar una cofradía que les represente. Una cofradía de la oración en el huerto. Claro, eso a él le entusiasmó porque ya le gustaba la Semana Santa, después de 11 años. No fue nada fácil. Eran personas humildes y tenían que fundar una cofradía de cero. ¿Quién puede ponerse al frente de una tarea tan complicada? Ellos lo hicieron. Muchísimos eventos, muchísimas cruces, muchísimas rifas, sacaron la cofradía adelante. Compraron un trono, compraron otro. Tenían un afán de perfeccionismo porque él tenía una idea muy clara de lo que quería, hasta el día de hoy. Él está muy orgulloso de haber fundado una cofradía que como agricultor le represente. José Almendro González. A mí me ha encantado, él recuerda cómo llevaban al Nazareno preso, en la procesión lo llevaban preso, desde la parroquia hasta la ermita de la Virgen de la Antigua, en la calle Vélez. Yo creo que la inmensa mayoría de nosotros ni lo hemos conocido, no hemos llegado ni a verlo. Tenía que buscar con muchísimo esfuerzo a los 15 o 20 penitentes que salían. Eso ya era un logro. Con Petronio, que fue hermano mayor, se encargó de buscar un cuerpo de horquilleros fijo para sacar al Nazareno y más penitentes, buscando recursos debajo de las piedras. Llegaron a conseguir el trono más grande de la Semana Santa, que hoy sería como el que llevan en el Paso. Fijaros qué época. Con jarras de plata, con jarras de lata, era lo que había, pero daban el pego y aquello salía a flotar. Destaca sobre todo de aquella época un recuerdo que era la unión de todos los cofrades, porque había que salir adelante con lo que había, y bien que salieron adelante Manuel Ruiz Fernández. Magna le llamó. No me vaya a permitir que diga mota porque estamos aquí en familia. Pero le surge fundar la cofradía del Despojado. Y claro, a él le entusiasmó la idea. Porque querían recuperar las calles antiguas por las que pasaba la Semana Santa antigua y que se habían perdido. Pero también tenía muy claro que querían un misterio. Entonces, ¿qué hacemos? Si queremos un misterio, en andas no podemos ir. Tenemos que ir a Postal, Trabajadera Granadina concretamente. Esto fue complicado, explicarlo, que la gente lo entendiera y que a la gente, a la mayoría de la gente me refiero, porque hubo un grupo muy entusiasmado, le pareciera bien. Y esa fue su tarea, explicar. ¿Por qué queremos hacer esto? Lo que queremos hacer es poner en valor el pueblo de Almuñécar con una cofradía de esta manera. Lo consiguió y le iría bien, puesto que luego llegó a ser incluso secretario de la agrupación de cofradías y hermandades de Semana Santa bajo el mandato de Juan José Polo Perea. Hablamos de Julio Yvet Gómez, que no ha podido venir, pero igualmente vamos a darle un aplauso a Julio también.
Desde 1977 ha sido el quillero del Santo Entierro. Desde entonces ha venido colaborando muy activamente en la cofradía y además se puede reconocer a este hombre sin verle, porque su letra es muy característica. Tanto es así que a día de hoy los recibos de la cofradía se siguen haciendo a mano con su letra. Ya desde que la Casa Hermandad estaba en la Puerta de Granada. Hasta allí, hasta la Puerta de Granada, porque no era una casa hermandad, era una casa familiar. Él llevaba el Cristo, porque durante la Cuaresma algunas imágenes se tapaban. El sepulcro no se tapaba, el sepulcro se quitaba y se llevaba a esa casa. Él se encargaba de portar el Cristo hasta la casa hermandad en funciones. Recuerda sobre todo el trabajo en ferias, y es que a día de hoy sigue trabajando en las ferias, porque nadie lleva las cuentas como las lleva él. Su mayor ilusión fue llevar al sepulcro, lo lleva haciendo desde el 77. Francisco Páramo Martos. Entró en el silencio cuando buscaban gente, no había nadie, le llamaron, ven para acá, y a los 2 años le metieron en la Junta de Gobierno. O sea que debió funcionar aquello. Estuvo 28 años de hermano mayor, se dedicó a aumentar el patrimonio, un nuevo trono, un estandarte, túnica, aumentar el patrimonio y el cortejo de la cofradía. A día de hoy es hermano mayor honorario, o sea que aquellos 28 años se deben de recordar muy bien. Llegó a estar en la Junta de Gobierno de la agrupación de cofradía. Hacemos otra rogativa por la lluvia. Francisco Cabrera Padial. Él fue el primer hermano mayor, el hermano mayor fundacional, y ella la segunda. Él dice que fue muy difícil fundar una cofradía sin experiencia, pero que gracias a ese grupo de gente entusiasmada salieron adelante como si fueran las nubes, a pesar del trabajo tan duro que ella recuerda en las cruces de mayo y en todos los eventos que tuvieron que hacer. Se sienten orgullosos de haber fundado una cofradía de gente tan unida hasta el día de hoy. Incluso, por cierto, ellos tenían una manera de hacer las cosas. Lo que se compraba se pagaba, aquí no había deuda ninguna. Y ella me dijo, me sorprendió mucho cuando me dice, mira, yo no tengo ningún recuerdo especial de ser hermana mayor. Digo, ¿por eso cómo va a ser? Dice, si era lo mismo, sé lo que no sé, pero trabajé lo mismo. Rafael Díaz Sánchez y Carmen Rivas Castillo. Manolo Morán le comentó que quería fundar una cofradía, que si él se animaba a fundar una cofradía en el barrio del Castillo. Hicieron tronos muy grandes, muchos lo recordaremos, yo me acuerdo, pero es que querían fomentar la participación de la gente. Y el Hiper Almuñeca se convirtió en una sede, una casa hermandad improvisada, donde nuestro homenajeado intentaba captar a todo el que podía para llenar esos tronos e involucrar a todas las personas para que salieran en la cofradía. Incluso dice que un año se metió en el trono, vio que era muy pesado y le empezó a dar vuelta a la cabeza a ver cómo lo aligeraba, porque él quería llenarlos para darle participación a todos los sesetanos y sesetanas, porque poco hemos dicho que este pueblo nunca ha tenido problemas en que las mujeres estén en la Semana Santa de Almuñeca, incluso con la primera hermana mayor. Ya hablaremos. Fue dando paso al lado, porque su trabajo, si hoy en día trabaja mucho, en aquel momento trabajaba el doble o el triple, las cosas no eran más complicadas. Así que fue dando paso al lado, pero él se siente muy satisfecho de que, aunque no tenía tiempo,
dio todo lo posible y más por fundar la Cofradía del Descendimiento. Francisco Romera Castillo. Para irse a Cotobro y buscar las flores que luego, después de misa, iba a emplear en decorar, se decía, o arreglar el trono de la borriquita, que salía por la tarde. Paco Najarro lo designó, como se hacían las cosas antes, hermano mayor, aun siendo el más joven de todo el grupo que se encargaba de la borriquita. Algo verían en él. No se equivocaron. Afrontó una época sin recursos, como tantos otros, y ahí estuvo, al pie del cañón. Incluso el padre Tallón le llegó a designar también responsable de la soledad. Se ve que sería un hombre que hacía bien las cosas, y ese hombre es Manuel Olivares Olivares. Con 6 años entra en la Virgen de los Dolores de la mano de Rafael Banderas, su admirado, querido Rafael Banderas. Solía frecuentar su tienda donde se encontraba con la gente mayor de la época que le contaba sobre la Semana Santa, sobre cómo era. Y él iba guardando toda esa información. En el 68, en medio de aquella crisis cofrade, pues él coge un grupo de amigos y afronta esa crisis hasta 1974 al frente de la Virgen de los Dolores. Hacen un nuevo trono, restauran el manto, consiguen un grupo de horquilleros, penitentes, buscan fondos, en fin. Hacer que resurja la cofradía y no solo resurgir, sino llevarla al máximo esplendor. Ya en 1974 está 25 años desde esa fecha al frente de la agrupación de cofradía a propuesta de José Antonio Bustos, porque nadie fue trabajo suyo que la Veracruz volviera a salir el Viernes Santo junto con San Juan en la procesión del Santo Entierro. Remodeló el Jueves Santo, hizo los grupos de romanos, de ángeles, de apóstoles, la promoción de la Semana Santa, los concursos, el primer pregón oficial de la Semana Santa, y no cabe duda de que su intervención en el paso, ya que había guardado tanta información de los mayores para estructurar y tratar de que el paso se mantenga siempre igual, como es, como lo hemos recibido, y dejarlo así a las siguientes generaciones, quizás sea lo más reseñable de este hombre. Recoge el premio, no ha podido venir, recoge el premio Juan Miguel Jerónimo Ruiz de Antonio Díaz Aragón. La madre de él fue la camarera mayor de la Magdalena, además título perpetuo, desde 1947, de modo que él acompañaba a su madre siempre y asistir a la Magdalena. Incluso en su casa se guardaban los tronos, los del Nazareno y la Magdalena, en aquella época cuando era la misma cofradía. Por tanto, la vinculación con la Magdalena no es tanto a la cofradía que llegó después, sino a la propia imagen. Él ha colaborado, este matrimonio ha colaborado mucho con el patrimonio de la cofradía, aportando lo que han podido. Y durante más de 40 años, y hasta el día de hoy incluso, es hermano y horquillero, todo lo que ha podido, del Santo Entierro. En el Santo Entierro se metió por su padre, iba acompañándolo, de penitentes que iban con la vela. Falleció su padre y él continuó. Cuando un año que faltó gente, pues él se metió y ya no salió más de debajo del trono del Señor. Por su parte ella, pues iba a vestir a la Magdalena con la madre de él. Y falleció ella y continuó siendo la camarera mayor, incluso hasta el día de hoy sigue siendo camarera. Ya son más de 40 años. Me ha costado mucho sacarle información, porque ellos dicen que lo único que hacen es trabajar. Yo le decía, ¿pero en qué? En lo que haga falta. Manuel Olavarse Bustos y Conchi Calvache Barbero.
Cofradía del Silencio trata de arreglar aquello y le llama. De modo que esa junta de hermanos de la cofradía, que ya eran muy mayores, se ve revitalizada por gente más joven que entra, y fijaros lo que consiguen, que de 11 llegue la cofradía a 300 penitentes. Estamos hablando de Luis Carmelo Ruiz Díaz. Así surgió que pudo salir con 7 años en el Silencio, cuando no podían salir los niños. Su familia y él fueron de las primeras familias gitanas que salían en las procesiones de Almuñécar. Incluso es que llegaron a fundar una cofradía, la del Cristo de los Gitanos. Allí, en la pensión Heredia, se reunían las familias y allí se fraguó la cofradía del Cristo de los Gitanos. Se le ocurrió una cosa, y es que tuvieron que poner un tope. Dijeron 10.000 pesetas máximo por persona para comprar el Cristo. Había mucho entusiasmo y había gente que lo quería comprar todo. Dijeron, no, esto tiene que ser de todos los gitanos del pueblo. Algunos payos también que colaboraron. Llegó el Cristo y la primera misa flamenca del Cristo de los Gitanos fue cantada por 2 sacerdotes malagueños que vinieron. Todo eso lo recuerda él, lo recuerda Antonio Maya Escobedo. Después de la guerra, en 1947, y cuentan que el traslado de las imágenes de la parroquia a la ermita de la Virgen de la Antigua en la calle Vélez fue multitudinario. Un recuerdo que jamás se le va a poder borrar de la memoria. Ha estado en la iglesia desde pequeño. Con 15 años se metió en San Juan y fue fundador de la cofradía, luego después de la guerra en el 51, y también estuvo colaborando con la Esperanza en el 69. En el 75 llegó la crisis cofrade. Y él estuvo ahí, dentro, en ese grupo, pequeño grupo que se quedó al frente de la cofradía. Y con ese trabajo consiguieron que la cofradía sacara a la calle más de 100 penitentes, un trono nuevo y 2 imágenes nuevas. Una hazaña en aquella época que él consiguió junto con un grupo de colaboradores. Ha sido, se le reconoce mucho, porque es quien elaboró durante muchos años la palma trenzada tan característica de la cofradía. E incluso, en épocas convulsas, fue presidente de la agrupación por su talante conciliador. Y este hombre es Fabián Bustos Fernández. Se intenta fundar la cofradía del Cristo de los Gitanos, porque hay que decir que ya había habido un intento por parte de un grupo de personas mayores de fundar la cofradía, pero no lo habían conseguido. Y esos hijos de esas personas, o esa otra generación nueva, pues continuó con la ilusión y con el empeño de aquellos primeros, y ellos sí lo consiguieron. Para conseguirlo tuvieron que hacer muchas rifas, muchas comidas. El Corral del Carbón, aquello era un hervidero de fiestas, de comidas que se hacían para recaudar dinero, para que aquello fuera una realidad. Allí estaba él. Habla de los cambios de trono, tuvo que salir con un trono prestado, porque ya se tenía la imagen, ya se tenía lo más importante, había que salir a la calle, con un trono prestado, luego se compró uno, luego otro, porque tenían también muy claro la personalidad que le querían dar a la cofradía y cómo querían que fuera la cofradía en la calle.
Y resulta que desde el corral del carbón hasta el día de hoy ha estado siempre trabajando y ahora, por primera vez, es hermano mayor, Manuel Cortés Carmona. Aún así, a él se le queda una espinita clavada, y es que su padre siempre quiso fundar una cofradía del resucitado, para que en Almuñécar también se pudiera celebrar la resurrección de Cristo. Su padre, José Fernández Castillo. Él lo intentó y todo era no, hasta que un día, pues, fue sí. Pero claro, fue un sí un poco condicional, porque le preguntaron, ¿pero tú tienes gente? Y él dijo, pues claro, no tenía nadie. No tenía nadie. Se tiró un farol para conseguir fundar la cofradía y entonces, deprisa y corriendo, tuvo que reunir a unos amigos en su propio bar y decirles que ya puedo fundar la cofradía, vamos a ello. Pero que yo, como estoy en mi bar, pues no me puedo hacer cargo. ¿Quién se echa para adelante? Y todo el mundo se echó para atrás. Así que él dijo, bueno, ¿me permitís que como yo he reunido, designe yo quién va a ser? Pues venga, vale. Designó a Quina. ¿Qué visión de futuro tuvo? Porque luego las mujeres, como ya hemos dicho, han estado perfectamente integradas en la Semana Santa de Almuñécar. Tuvo en la adquisición del primer resucitado las nuevas imágenes, que son las actuales, en el taller de Zúñiga. No hay que decir que su bar fue epicentro de la recaudación de fondos para conseguir fundar la cofradía. Por cierto, desde el año pasado es hermano mayor honorario de la cofradía. ¿Y quién es? Pues José Fernández Guerrero. Se hace cargo de la cofradía del silencio cuando el año anterior no había salido nadie en la cofradía. Claro, fue una pena. Entonces él dijo, no, pues yo voy a echarme para adelante. Reunió a su grupo de amigos, de nadie pasaron a 30 o 40 arquilleros. Y de 30 o 40 arquilleros llegaron a 300. Paco Aguado le llama después del tiempo para fundar la Cofradía de la Piedad. Trabajó muy intensamente los primeros años para poder fundar la cofradía. De hecho, fue el segundo hermano mayor de la cofradía e incluso llegó a ser presidente de una junta gestora en un momento delicado donde él aportó toda su experiencia para revitalizar la cofradía. Precisamente, su satisfacción es haber estado en los momentos difíciles para dar todo lo mejor de sí en favor de su cofradía y de toda la Semana Santa de Almuñécar. Jaime Matías Romera. Mucha idea de animarse a la cofradía, pero claro, la Virgen vino con ella y ella se quedó con la Virgen. Desde entonces no se han podido separar. Empezó en la Junta como vocal de cultos cuando se lo pidió Quina. Luego fue camarera mayor y ha llegado a ser incluso vicehermana mayor, pasando también una época por la agrupación de cofradía. Muchísimo trabajo, sobre todo en las cruces de mayo, que más que como una cruz lo recuerda como un restaurante por la variedad y la calidad de la carta que aportaban. Arriba.
Nazareno el martes, el jueves, el viernes en el Paso y también del Resucitado. Desde 1992 pues se quedó en el Paso, que ya era demasiado también. Entonces sigue saliendo en el Paso, quizá por lo que más se le reconoce. Lleva 40 años, esto es importante, ininterrumpido, yendo a la ceremonia del Paso, a excepción de 2 que llovió y de los 2 de la pandemia. Naturalmente, este hombre nunca se ha puesto malo un Viernes Santo, nunca ha tenido un compromiso el Viernes Santo. Siempre ha estado en el Paso. José Joya Díaz. Nuestro homenajeado es de San Juan de cuna y ya está. Y no le hace falta nada más. Incluso dice que fue hermano mayor, que ha hecho de todo, incluso ser hermano mayor cuando nadie quería. O sea, que fijaros, es de San Juan de cuna de verdad. Estuvo presente en los talleres para la realización de las nuevas imágenes. Sigue aportando todo lo que puede en su cofradía. Ahora lo podemos ver representando a su cofradía de San Juan en otras procesiones y, por supuesto, siendo apóstol de la Borriquita. Más de 20 años lleva ya, y es que cuando yo fui a su casa me sentí un poco como la Borriquita, porque la hospitalidad de este hombre, que además le pillé en un momento, no estaba el hombre en sus cosas y me dejó entrar, me enseñó la foto, allí estuve todo lo que quiso. Pues sí, se nota que como que recibe a las personas igual que a Jesús en su entrada en Jerusalén. Francisco Fontana Ruiz. Todo lo que se necesite en la iglesia puede encontrarse en su casa. Y es que ella, más que cofrade, ha sido una mujer de iglesia. No ha sido tan cofrade. Incluso un año salió con un báculo, le dio vergüenza, lo revoleó de ella, no daba, honestamente no me gusta. Ha sido catequista, ha sido la sacristana en funciones. No había sacristana como tal, pero como ella vivía al lado, pues todo el mundo le pedía la llave y hizo de sacristana. Heredó el cargo de camarera mayor de su madre, que en 1947 también fue nombrada a perpetuidad. Es la mujer en cuya casa se guardaba el sepulcro enfrente de la iglesia, en la puerta de Granada. Es la mujer cuya casa era la casa de hermandad en funciones del sepulcro. De hecho, su casa, aunque ya no está en la puerta de Granada, sigue custodiando el ajuar del sepulcro, y es Leonarda Ruiz Liranzo. Vieron pasar la procesión de la Soledad. Como al par le quedaba una hora larga, se animaron a llevar el Cristo de las Parihuelas, el Cristo de la Misericordia. Se ve que les gustó, porque esos 4 matrimonios, que aún eran novios, repitieron en la procesión el año siguiente. Cuando Emilio Aldalo Vázquez, que era el presidente o el encargado de la Soledad, se retira, pues le llama: yo he visto en la procesión, parece que os gusta esto, ¿os queréis quedar con esto? Y ellos, pues sí. Le pagaron las 8.000 pesetas que valía el micro y las parihuelas y se hicieron cargo de la procesión de la Soledad. Siempre ha llevado las cuentas. Y si faltaba algo, lo sacaba, lo ponía y ya está, a arreglar. Nunca ha querido ser hermano mayor. Y nunca lo ha sido. Fernando Callejón Díaz.
Y sabéis que un bar es muy esclavo, pero los bares surgen todo tipo de ideas. Tenía un bar y tenía dos amigos, Julio Guidet y José Carlos Díaz. Y con sus dos amigos en el bar, claro, ellos querían hacer una cofradía, pero con un sentido. Es que ellos querían recuperar el barrio del Castillo, la zona más castiza de Almuñécar para la Semana Santa. Eso era una idea, y ahí se hablaba mucho de cómo podía ser, de cómo se iba a hacer. Bueno, pues fue el hermano mayor fundacional de esa cofradía de la que tanto hablaban y de la que tanto imaginaban. Portalero, capataz y ahora mi hermano mayor. Ese es su orgullo. Que esa cofradía que él imaginaba con sus amigos en su cabeza, ahora va por las calles de Almuñécar. Fernando Guerrero Díaz. Por este reconocimiento y como ha dicho Beatriz, hay que recordar a José Carlos Díaz y Julio Guidet porque ahí es donde empezó todo, aparte del grupo posterior que hay mucha gente que recordar, gente que no está entre nosotros y nada, daros muchísimas gracias a todos por el reconocimiento. Había que buscarlo a duras penas. Acabó haciéndose cargo del Nazareno y de la Magdalena. Y allí, en el lugar donde él acababa de entrar a trabajar un año antes, en el 73, el Portamar, bueno, en el 74-75, incluso le llega a hacer 65. Le llega a hacer allí en el Portamar una anda a la Magdalena que ni siquiera las tenía. Llegó a ser hermano mayor y durante su gestión, o con su trabajo también antes de ser hermano mayor, porque se involucró de golpe, se consiguió el primer trono de 4 varales de la Semana Santa de Almuñécar hasta llegar desde ese al actual aumento de patrimonio. Las andas del paso, túnicas del Señor, enseres del cortejo, en general, lo que es hacer una cofradía, la restauración de la túnica antigua del Señor. Por cierto, que mi Tito tiene también una faceta artística y él dibujó el altar de la Virgen del Carmen cuando estaba en la parroquia, entre otras muchas cosas y muchos altares de culto y muchos pregones que ha montado. Fue miembro de la agrupación de cofradía y de su cabeza salió la idea de hacer un Vía Crucis oficial de la Semana Santa por las calles del pueblo. Antonio Medina Moral. La verdad que esto, yo lo micro es que como si me diera la corriente. Me quedo un poco de que sí. Pero en fin, algo sale. Pues yo entré en la cofradía pues con Emilio Monte Fernández. Cofradía hasta que entró en la soledad y le encantó. Le encantó el Vía Crucis, le encantó la austeridad, le encantó el recogimiento, la madrugada del viernes, del sábado santo ya. Hubo épocas difíciles en la soledad y muchos se desanimaron. Quisieron tirar la toalla, pero él dijo no, merece la pena. Merece la pena y arrastró entonces de ese grupo de familiares y amigos para que continuara. Arrastró, continuó y la soledad hoy sigue saliendo a las calles y sigue saliendo a las calles como la concibieron, con el luto, el recogimiento y la austeridad de la madre que acaba de perder a su hijo Rafael Callejón Díaz.
Su ojito derecho siempre fue la piedad. La vio nacer, cómo no, pero antes fue hermano mayor del silencio. Fue el hermano mayor que estuvo en esa época en la que se sustituyó la imagen titular de la cofradía. De la Piedad fue fundador, hermano mayor honorario, y trabajó con un objetivo que era integrar el barrio de San Sebastián en el pueblo, que apoyó intensamente la fundación de la Cofradía del Despojado. Ya hemos comentado que no todo el mundo terminaba de entenderlo y ha sido además, ha estado presente en distintas etapas de la Semana Santa. A pesar de los cambios, pues siempre ha permanecido ahí. No puede recoger el premio, pero está su hijo David, que va a llevarle ese premio a su padre, a Juan José Polo Pereira. Buenas noches a todos. Yo solo voy a decir unas palabras por mi padre y yo sé que le hubiera gustado estar aquí con todos nosotros, porque la verdad es como una familia, ¿no?, de la Semana Santa. Y la verdad es que os doy gracias a todos y yo sé que la Semana Santa para él es muy importante, ya que por su salud como tal, que no podía venir, y con su enfermedad. Cuando le hablan de la Semana Santa de la Museca, es lo único que recuerda perfectamente desde el principio hasta el final, toda su etapa. Y de verdad, de corazón, que gracias a todos. Genial, y estuvo a punto de desaparecer porque a nadie le interesaba. Estos 34 hombres y mujeres relanzaron la Semana Santa y nos regalaron lo que hoy podemos disfrutar. ¡Enhorabuena a todos!